Buenas tardes, bienvenidos a todos. En nombre de la Universidad Miguel Hernández de Elche, aunque tenemos por aquí una vicerrectora, a la que saludo protocolariamente, les doy la bienvenida a esta tercera edición de las jornadas que las cátedras institucionales estamos organizando este año. Organizamos un curso de verano y este año hemos hecho unas jornadas en la que cada una de las cátedras institucionales vinculadas a Elche hemos elegido un tema y hemos desarrollado una tarde en torno a ese tema. El primer día estuvimos hablando el lunes en torno a Miguel Hernández. Ayer tuvimos una excelente sesión en torno al calzado, con la cátedra del calzado, con unos empresarios hablando en diferentes generaciones y una charla de un experto en marketing y en análisis del calzado. Y hoy nos toca a la dama de Elche. Creo que mejor que presentarlo yo, hemos escogido a uno de nuestros miembros del Consejo Asesor, que es Miguel Pérez Blasco, que además de mucho más conocedor de la figura de Martín Almagro, es discípulo suyo y creo que lo puede hacer mucho mejor que nosotros. Presentar ahora después a Martín Almagro, nuestro ponente. Lo que sí que me voy a despedir enseguida y me siento también entre el público para seguirlo, pero sí que quería invitarles a las siguientes sesiones y recordarles que si quieren y pueden, mañana tendremos una sesión en torno al palmeral, en la que veremos dos partes de tres charlas en torno a la singularidad de las palmeras. Por una parte veremos la palmera imperial, una especie de monográfico con Francisco Ors, muy divertido, muy entretenido. En segundo lugar, nos hablarán sobre otras palmeras singulares, un técnico municipal y experto en palmeras nos hablará sobre otras palmeras singulares, y luego hablaremos sobre una peculiaridad de una variedad de dátil muy atractiva, que desde la Universidad Miguel Hernández hemos estudiado. Hacemos un paréntesis. El sábado tenemos la siguiente sesión. Desde aquí mismo del Centro de Congresos también están invitados a una visita guiada por la ciudad, por diferentes hitos vinculados a estas cátedras institucionales. Haremos un poquito de Miguel Hernández, un poquito de la Dama, un poquito del Palmeral. Ya lo hicimos el año pasado con muchísimo éxito, y este año queremos repetirlo, con lo cual si les apetece el sábado por la mañana, pues una visita guiada por la ciudad, también podemos hacerla. El lunes continuaremos el ciclo con el Misteri d'Elche, una conferencia de Héctor Cámara sobre los orígenes del Misteri, supuestamente basados en los evangelios apócrifos. Y cerraremos la sesión, este ciclo, estas jornadas, el martes, también como todos, a las 6 de la tarde aquí en el Centro de Congresos, con una charla sobre Elche en el año 2019, a cargo de 5 periodistas menores de 30 años. El año pasado se hizo esa misma charla analizando la ciudad, el contexto, la política, la cultura, con periodistas, digamos, mujeres consolidadas, por decirlo así, expertas, experimentadas, conocidas, y este año el director de la cátedra, Miguel Ors, decidió hacer lo mismo, pero con menores de 30 años, con periodistas pues recién acaban de entrar en el mercado laboral y están como ven la ciudad. Eso es un poco el ciclo que hoy estamos casi en el Ecuador y que bueno, empezamos con la charla de Martín Almagro. Nada más que agradecerte, Martín, la llamada, que sabes que queríamos hace tiempo que vinieses y hemos podido marcarlo en nuestras jornadas, y esperamos disfrutar con tus palabras, ¿vale? Muchas gracias. Os dejo. Muchas gracias. Sí. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al presidente de la Cátedra Dama de Elche, José Vicente Castaño, que me haya permitido el honor de presentar al profesor Martín Almagro Gorbea. Martín Almagro Gorbea es una de las personalidades más prestigiosas de la arqueología nacional e internacional. Y bueno, hacer realmente un repaso por su currículum vitae llevaría a dar de por sí ya toda una conferencia. Es uno de los más reconocidos expertos de la protohistoria peninsular y de la Europa occidental, con todo lo que conlleva pues poseer una serie de conocimientos amplios para poder diseccionar con pericia y con experiencia los vestigios del pasado. Pero además de la arqueología, Martín Almagro también tiene un amplio recorrido en el ámbito de los museos, por lo que ha sabido conjugar a lo largo de su trayectoria tanto el ámbito académico y científico como el de la docencia y la comunicación. Martín Almagro Gorbea es premio Alexander von Humboldt de investigación, ha sido catedrático de prehistoria en la Universidad de Valencia, catedrático de prehistoria
de la Universidad Complutense de Madrid, pertenece al cuerpo facultativo de museos, ha sido director del Museo Arqueológico de Ibiza, director del Museo Arqueológico Nacional, director de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, fundador de la revista Complutum de la Universidad Complutense de Madrid, de las revistas Saguntum de la Universidad de Valencia, es miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán, miembro del Consejo Permanente de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, correspondiente extranjero de inscripción de Bellas Letras de Francia, académico emérito de la Academia Portuguesa de la Historia, es académico de la Real Academia de la Historia y su anticuario perpetuo desde 1996. Ha fundado y dirige las series del catálogo del Gabinete de Antigüedades, la Biblioteca Arqueológica Hispana, Anticuaria Hispánica, Biblioteca Numismática. Y bueno, ha sido también comisario de innumerables exposiciones, citando pues, entre algunas de ellas la de Ichelti en Venecia, Celtas y Betones, Tesoros de la Real Academia de la Historia, Alejandro Magno, Hernán Cortés, Cleopatra y la fascinación de Egipto. Ha dirigido cerca de 50 tesis doctorales, publicado 947 artículos, unas 20 monografías sobre tartesos, celtas, vascos, iberos, que es el tema por el que hoy está aquí con nosotros. Y bueno, solamente por mencionar también algunos de los temas sobre obras relacionadas con el mundo íbero, pues podemos destacar sus múltiples trabajos sobre los pueblos prerromanos en general, sobre el paisaje de las necrópolis ibéricas, sobre monumentos funerarios, sobre pilares estelas, incluido el único, yo creo, estudio estilístico que existe sobre un pilar estela que hizo precisamente con Rafael Ramos Fernández, sobre el pilar estela del arenero Vinalopó, que se expone en el Museo Arqueológico de Historia de Elche. Diversas publicaciones sobre el monumento y las excavaciones de Pozo Moro, sobre la ideología y poder en Tartesos, mundo íbero, paisaje de necrópolis, origen y significado de la escultura íbera, arquitectura y sociedad sobre el mundo íbero, iconografía, y bueno, y también por supuesto pues con una de las monografías, una de las conferencias que tuve por entonces en mi época de estudiante, la suerte de poder asistir a la Universidad de Alicante, sobre el torso lobuno, una escultura excepcional que se conserva en la Alcudia de Elche. Como comprenderán, el honor que supone para mí presentar a Martín Almagro pues, surge de la más absoluta sincera admiración, y sus innumerables publicaciones sobre el mundo íbero, la mentalidad, su ideología y su religiosidad pues, han supuesto para mí, para todas las personas que nos hemos doctorado y especializado en este ámbito, pues un elemento fundamental para nuestros trabajos de investigación posteriores. Por ello siempre he considerado a Martín Almagro, más allá del currículum impecable, pues todo un maestro en el sentido de la palabra del latín magister, el más alto grado de competencia y conocimiento que podía poseer una persona en su oficio. En relación con el mundo íbero, además sus conocimientos como anticuario pues, le sitúan como una de las personas más autorizadas para abordar el estudio de una escultura tan singular y a la vez tan complicada, ¿no? Por haberse encontrado en un hallazgo secundario, no en el contexto original para el que fue concebida. Y bueno, sobre su morfología aún existen discrepancias, si era una escultura sedente, estante, si era realmente un busto, si representa a una persona real o una divinidad. Y bueno, incluso también pues, sobre su cronología, ¿no? Sobre la que se ha oscilado entre pues, el siglo V, incluso en algún momento se ha fechado en época augustea, aunque bueno, hoy día la mayoría de investigadores pues, acotan esta cronología entre el siglo V y el siglo IV. Bueno, espero que mis palabras no hayan sido demasiado extensas, pero han tratado de hacer una trayectoria y sobrevolar un poco la figura del profesor Martín Almagro Gorbea para aquellas personas que no lo pudieran conocer o que no lo conocieran aún y están ustedes aquí hoy en la sala con nosotros. Así que ya simplemente darle paso a Martín Almagro y espero que disfruten de la conferencia. Muchas gracias. Y bueno, ya me pongo directamente a hablar
cuando oigo estos elogios sucesivos, realmente me quedo impresionado y ando buscando dónde está ese Martín Almagro. Y espero que si he escrito tantas cosas no les aburra en esa proporción. Es lo único que deseo. En cualquier caso, ya un poco más formal, en primer lugar quiero saludar, expresar mi respeto y mi agradecimiento por el honor que para mí supone el poder hablarles a todos ustedes. Quiero agradecerlo formalmente, pero también cordialmente, a la excelentísima señora vicerrectora, que nos honra con su presencia. También, por supuesto, al presidente de la cátedra de la Dama de Elche. Es para mí, y lo voy a explicar a lo largo de la conferencia, emotivo hablar de una pieza tan significativa. Y luego agradezco también esta presentación tan dinámica, tanto exagerada o lo que sea, pero yo realmente soy un arqueólogo y si hace falta duermo en el suelo y me gusta aprender, y eso es lo bueno de la arqueología. Y se aprende como se hacen los crucigramas, poniendo verticales y que crucen con las horizontales, y cuando no rectificamos. Entonces nadie nace aprendido, y lo bonito de la arqueología es que se aprende todos los días. Y luego además es un trabajo que lo que más se parece es a la criminología, pero no porque haya sangre, sino porque tenemos que reconstruir qué es lo que ha pasado en otro tiempo sin haber estado presente, con las huellas que consigamos localizar de ese momento. Eso va a ser, digamos, el leitmotiv, el hilo de esta conferencia, de esta charla que voy a intentar exponer aquí, y que expongo con mucha satisfacción y agradeciéndoles de antemano su presencia. En primer lugar, voy a decir un tópico, pero lo digo con conocimiento. La Dama de Elche es el símbolo de Elche. Tiene también el palmeral, tiene su faceta industrial, tiene tantas cosas, pero yo soy arqueólogo. Para mí es la Dama. Elche y la Dama es la misma figura, pero también es un símbolo de toda España, y es el mejor símbolo que tenemos de la cultura ibérica, que es la primera cultura urbana, es decir, la primera cultura en la que la gente que vivía en la península ibérica ha aprendido a vivir con civilización, es decir, dentro de ciudades, en sociedades complejas, una cosa que no hemos acabado de vivir. Todavía los problemas que tenemos, porque las ciudades van desarrollándose a medida que nuestra cultura, y siempre hay algo que se nos escapa. Y eso ha sido así desde que en el 3000 a.C., 4000 a.C., en Mesopotamia se aprendió a vivir en ciudades. Y el tema de la Dama de Elche, curiosamente, está muy estrechamente asociado, lo vamos a ver, a la aparición de las ciudades en estas tierras. Entonces, que Elche haya conservado el nombre de una ciudad de esta época, asociado a una figura que es de esa época, es motivo para un arqueólogo. Y yo creo que es motivo para todo el mundo. Es un hecho cultural que es interesante. Por otra parte, me extraña que después del descubrimiento de hace más de 100 años de una figura tan interesante, todavía ignoremos tantas cosas. Y lo voy a decir claro, yo no sé si era una escultura de pie o sentada. Teorías hay para todos los gustos, pero alguien que lo haya trabajado y lo haya demostrado, no lo hay. ¿Qué quiere decir? Que tenemos mucho trabajo y muy bonito para hacer, para terminar ese crucigrama. Si no terminar, dejarlo más avanzado. Luego, también hay que tener en cuenta que es una obra muy compleja, si me permiten ser pedante, muy poliédrica. Tiene muchos ángulos, muchos puntos de vista. Eso hace que sea difícil agotarlos todos. También explica ese problema. Pero también, como es una obra tan bella, a veces el que se pone a estudiarla se deja llevar por el atractivo, pierde la razón y se deja llevar del corazón. El resultado, cordialmente, es muy elogiable. Científicamente suele ser muy discutible. Y eso explica parte de las cosas que vamos a decir. Yo no estoy de acuerdo con esta teoría, creo que va por ahí. Yo he procurado ser racional. Verán que a veces también, probablemente, la Dama me ha enamorado. Hay que decirlo así. Y luego, otra cosa que quiero señalar, esto sí es que hay que tenerlo en cuenta, que es una gran obra de arte. Pero el arte, en la antigüedad, no era el arte como lo entendemos nosotros. El arte en la antigüedad
era un medio que a través de unos artesanos pagados, normalmente de clase social muy baja, a veces incluso esclavos, se les llevaba para explicar determinados elementos ideológicos o religiosos. Es decir, era un instrumento. Si no, estamos haciendo visiones anacrónicas, fuera del tiempo. Y si hacemos visiones anacrónicas, nunca podremos con esas visiones entender la clave de lo que era la Dama de Elche, reina odiosa. ¿Cómo lo podemos encontrar? Desde la mentalidad de los que lo hicieron, no desde la nuestra. No sé si estoy explicando los principios que me atraen de esta investigación y que han conducido mi investigación. Por ello, para desentrañar este tema que transmitía para sus contemporáneos, ¿qué veía en la dama el que la encargó y el que la realizó? Que esa es la pregunta del millón. Voy a empezar por lo que soy, por el arqueólogo, es decir, por el criminalista. Voy a ver los datos que nos da la arqueología, que da la propia dama, y ahí a ver qué sale del contexto de aparición, la importancia de la fecha, que he querido insistir en este caso, cómo era el traje, su estilo, una cosa muy importante, dónde se formó el artista, todo eso. Y con esos datos resolver 3 preguntas. ¿Cuándo se hizo? Y voy a explicarlo muy fácil, esto es la manía de las fechas. Oiga, no es lo mismo que el Escorial sea de tiempos de Felipe II, que si yo el Escorial lo pongo en el siglo XIX, no entiendo lo que es el Escorial, ni para qué se hizo, ni qué era. Y si pongo la Catedral de Burgos en el siglo XX, no entiendo lo que es. Pues cuidado, si la Dama de Elche la ponemos en el cuarto y es del quinto, a lo mejor los datos históricos que nos aclaran lo que es la Dama no los hemos enfocado. ¿Me comprenden mi problemática? Después de cuándo, quiero plantear el por qué se hizo. Entrar en la mentalidad que nos dé esas claves. Y entonces, una vez que sepamos cuándo y a través del cuándo, por qué se hizo, saber qué era la Dama. No voy a decir cosas nuevas. Probablemente, muchos dirán, oye, esto ya lo he leído, yo esto ya lo sabía. Lo que voy a procurar es que sean algo más fundamentadas. Pero no porque yo sea más listo, sino porque los datos de las investigaciones que en estos momentos están haciendo colegas míos de la Universidad de Alicante, el propio director tan dinámico del Museo de Elche, los trabajos en la Alcudia, hace que cada vez tengamos más datos para ese crucigrama. Y esa va a ser mi presentación. Quiero empezar, en primer lugar, por la historia tan conocida del descubrimiento. Si fue Antonio Maciá, si fue Antonio Galiano, el Borrasca, si fue Manuel Campello, hay teoría para todos los gustos, hay documentación que aclara esto bastante, pero yo no voy a tomar aquí partido porque no me parece esencial para el final de mi conferencia. Sí que destaco que es muy atractivo el propio misterio y un poco la especie de novela que se ha montado sobre el origen de la Dama. No es menos con una obra así. Eso es como el famoso rapto de la Venus de Milo, cuando la intentan los turcos conquistar al barco francés que se la lleva. Es decir, son cosas poco románticas, pero que ayudan a dar un halo de simpatía, de atractivo sobre esas piezas. Y eso hay que tenerlo en cuenta. En cualquier caso, sería por la mañana o más bien al mediodía, yo dejo a los expertos ese tema. De un día 4 de agosto de 1897 salió esta pieza mirando al sureste. Eso sí es significativo para un arqueólogo, es la salida del sol, de la luz y de la vida. Parece ser que la enterraron sabiendo una visión del mundo distinta de la nuestra, pero coherente con lo que era la Dama. La encontraron enterrada, tal vez con arena, tal vez no, eso se ha escrito mucho, pero estaba protegida en un yacimiento donde todas las esculturas han sufrido una terrible damnatio memoriae, es decir, una destrucción intencionada, porque estas esculturas, solo con ver cómo están destruidas, ya sabemos que tenían un poder mágico. Ese poder mágico se destruía destruyéndolas ellas. Es decir, esas esculturas tenían numen, tenía alma divina. Y eso sabemos que la Dama es la única que se ha escapado. ¿Por qué? Porque hicieron, como sabemos, de algunas leyendas de que cuando vinieron los árabes enterraron una virgen y siglos después salió milagrosamente. O en nuestra propia guerra civil, que tan brutos somos a veces. Y hemos destruido vírgenes y ha habido otro que ha guardado el santo de su pueblo.
Pues probablemente un fenómeno así es el que explica este hallazgo tan extraño. Pero es tan extraño que desgraciadamente nos ha dejado sin el contexto arqueológico que nos ayuda a datar. Parece ser que está dentro de una muralla, enterrada después, no hay cerámicas, no hay monedas, no hay nada que permita datarlo. Y entonces solo la datación la vamos a poder encontrar básicamente de ella misma. Es una dificultad añadida, por lo menos para los arqueólogos. Es también muy bonito que nada más encontrarla, el archivero ilicitano, don Pedro Ibarra, inmediatamente la comunicó a los sabios de la época. La comunicó a los sabios de la época y sabemos que antes de una semana estaba esta foto en la Real Academia de la Historia. Y la Academia de la Historia se quedó sorprendida de esta escultura. Tenían ya noticia de esculturas semejantes porque habían salido las del Cerro de los Santos, que pronto se falsificaron, muchos dijeron que eran falsas, pero fueron a los congresos internacionales de Viena, de París, en todos los grandes congresos que se hacían, y empezaron a dar personalidad a la cultura ibérica, semejante a la cultura etrusca en Italia, semejante a los griegos en Grecia, es decir, empezábamos a salir en las publicaciones. Y para eso lo más importante era la aparición de una figura de tal calidad como la Dama de Elche. Sin embargo, las circunstancias, no quiero decir que haya predestinación, pero el hecho de que venga aquí el querido colega francés, ahora se me ha ido el nombre, Pierre Paris, que haya venido a ver nada menos que los Misteri de Elche, y haya salido la pieza y ponga 4.000 francos de oro encima de la mesa, es más romanticismo. Esta página triste, sale la pieza en exilio, eso le da un halo especial. Luego, para recuperarla hay que dar nada menos que un Velázquez y otras cosas. Viene en un pacto entre Petain y Franco que hoy a muchos horripila. Bueno, pero la historia es así, no estamos para juzgarla, estamos para conocerla. Y gracias a eso vuelve a España, va al Prado. La tenemos ahí vista en el Prado en un artículo que le dedicó Dalí. Es que tiene numen, es decir, tiene potencia divina, atrae. Ahí arriba está Pierre Paris en su despacho y le dedica el trabajo monográfico que más ha corrido, que es el que le dedicó García y Bellido, un muy buen trabajo, pero con un problema de partida, y es que no la supo fechar. La fechó en época romana, porque la investigación a veces sigue también modas, es también peligroso, y sobre todo es un trabajo del año 42, hoy día estamos, si no me equivoco, en el 2019, ya es hora de volver a replantearnos, porque lo que sí tiene el trabajo de Bellido es una visión amplia, que es como se puede ver e interpretar una pieza de esa categoría. Nos vamos bien de tiempo, que no me extasíe demasiado. Vuelve la pieza a España, fue a Madrid, eso acentúa el interés de una gran personalidad de Elche, que es Alejandro Ramos Folqués, que le he conocido yo de niño, era un arqueólogo bien reputado, ha sido uno de los grandes iberistas, el excavador, propietario excavador de la Alcudia, le dedicó muchos trabajos, intentó profundizar en el tema del origen, de dónde había salido, de la fecha, con bastante acierto, aunque con datos poco precisos, también es típico de la época, y luego detrás ha seguido una cantidad de trabajos que evidentemente es la figura que más bibliografía ha desarrollado, mucho más que las 900 publicaciones esas, es decir, no hay arqueólogo que no haya hecho referencia o estudio a la Dama de Elche, y no hay arqueólogo que no tenga su propia teoría y su propio convencimiento. Por supuesto les voy a decir, por lo bajines, que todos están confundidos, menos yo. Pero no se lo digan, ¿eh? Bueno, voy a ver si les convenzo. Y en todo caso, lo que digo, en gran medida lo he aprendido de los que me han precedido. Y yo espero contribuir a los que vengan detrás que me mejoren. Y es el camino como vamos haciendo poco a poco la ciencia al pasar. ¿Qué es la Dama de Elche? Pues evidentemente es una escultura, hasta ahí llego, y eso no creo que me lo discuta nadie. Hoy día es un busto de piedra de gran calidad, de extraordinaria calidad, y el que conoce la cultura ibérica se da cuenta que es la mejor escultura ibérica.
No lo digo por corazón, lo digo por razón. Está labrada en una piedra arenisca que llamamos calcarenita, del Mioceno de la serie A, del Helvetiense, para aburrir al que quiera, salvo que haya alguien geólogo en la sala. Pero quiere decir que eso viene de la cantera del Ferriol, más o menos a 10 kilómetros al norte de Elche. Esto es muy importante. Es que la han hecho aquí, y eso refuerza que la han hecho para aquí. Eso ya son datos objetivos. No es nuevo, pero son datos que en el crucigrama, vengan horizontales o verticales, eso queda. Y luego ha sido esculpida en la Alcudia, y me atrevo a decir una cosa. Por sus características, ahora voy a decir, no excluye que el que la ha labrado no sea de la Alcudia, sea un artista griego. Luego voy a decir que creo que era un artista griego. No me ha escrito esta noche, no se me ha aparecido en sueños, pero es posible que esta próxima sí, y entonces tenga el convencimiento. ¿Por qué lo digo? Lo vamos a comentar después. Porque tiene un know-how, una tecnología que no lo había en el mundo ibérico. Y un íbero no puede aprender esa tecnología porque entonces no había Erasmus. Y entonces el sistema era otro. Luego contextualizas en la mentalidad y en la forma de trabajar de la gente de la época, y la probabilidad máxima es pensar que el que lo ha hecho no era nacido en Elche, aunque trabaja y vive en Elche, y para la sociedad de Elche, característico de los artesanos de la época. Por ejemplo, los magníficos artesanos jonios que hacen los magníficos relieves de los grandes palacios de Pasagarda. Que sabemos que eran jonios, dejan incluso a veces sus grafitos, pero hacen una obra que no es griega, es arte geménida. Por otra parte, es una figura que tiene, a pesar de su enorme belleza, está concebida con un claro hieratismo. Hieratismo, es decir, carácter sagrado. Y para acentuarlo le han puesto dos terribles orejeras. Eso no lo he dicho yo. Pero está obligada a mirar siempre al frente. Y probablemente para arriba. Entonces, eso ya nos está dando pistas. Esto no es para jugar al tenis. Es decir, es un traje ritual. Y un traje ritual es simbólico. Y en un mundo de la antigüedad, un traje ritual y simbólico es un traje mágico. El que lo lleva tiene unos poderes que sin ese traje no tiene. Por otra parte, a pesar de su hieratismo, el busto tiene una expresión extraña. Parece que está encogida de hombros. No solo todo es belleza, también tiene unos problemas que no hemos conseguido saber por qué. En esa época hay escultores mejores y peores, pero el cuerpo humano se sabe trabajar muy bien. Y entonces es extraño, no lo domino bien. Y luego por la parte de atrás tiene un agujero. Y los análisis realizados recientemente han demostrado que ahí hubo huesos humanos quemados. Y veremos que eso nos va a dar una pista muy importante sobre la funcionalidad, que ya se sospechaba desde hace muchos años. Es decir, ha sido una urna cineraria. Probablemente, si meten los huesos, será de la persona que está ahí, pero eso es adelantarlo. Más problemático es la forma de la escultura, y eso es una cosa muy importante. Eso, si un día publicamos La Dama, como espero, una monografía, que será polémica como las otras, lo primero que hay que saber es si somos capaces de saber si estaba de pie, como vemos aquí, comparada con la preciosa, magnífica dama estante del Cerro de los Santos, bastante más tardía, pero la actitud lo permite, aparentemente, o si era, como se suele suponer mayoritariamente, y yo me inclino en principio, aunque no me da la forma para ello, no estoy seguro, era una dama sedente, como las damas entronizadas que en esos momentos del final del arcaísmo, por tradición oriental pero racionalizada, es decir, hechas cada vez de forma más natural, se están haciendo por toda Grecia. Y pongo abajo la fecha para ir dando pistas. Muy interesante también es todo el atuendo. Ese atuendo que no es solo un vestido muy elegante, es un vestido que además está todo el cargado de simbolismo. Tampoco se ha estudiado eso a fondo, que yo sepa. Es decir, tiene primero un chitón,
Lo chitón es una palabra semítica, aunque luego pasa al griego. Y es la camisa, probablemente de lino muy fino. Los grandes especialistas en telas hemos oído que eran los fenicios. Bueno, es la tradición más oriental, ¿eh? Y con eso se viste primero. Si no me equivoco, tiene aquí además una pequeña fíbula mínima, pero la más chiquitina que se conoce. Es decir, solo se hace para ese traje. Luego encima lleva una túnica, cogida probablemente con una fíbula que no se ve sobre el hombro izquierdo. Eso es. Si me equivoco, perdón, y cometo un lapso, me lo dicen, que a veces también tal. Y encima de eso ya se han puesto el tocado ritual, con esos grandes discos, que por si luego se me pasa, ya les digo que son discos solares, además de tener una funcionalidad hierática, tiene un altísimo simbolismo ideológico, religioso, y luego ya viene la túnica purpúrea. La púrpura solo la podían llevar los dioses y los reyes porque eran dioses sobre la tierra. Hay pistas, ella misma lo está diciendo lo que es. Y esto no es novedoso, podemos verlo, por ejemplo, aquí solo al revés, le han puesto la túnica azul y lo que es azul es rojo, lo que es rojo es azul, pero eso lo hago para despistar por si hay algún espía que se despiste en la CIA, no se entere de lo que es la dama de Elche, ¿eh? Pero en cambio sí podemos ver cómo estos restos de pigmentos hoy ya se pueden estudiar y se puede reconstruir con bastante aproximación lo que era la dama de Elche y el colorido de estas tierras, de estas telas, que nos chirriarían un poco, pero que no está tan lejos de lo que chirría ver, por ejemplo, a la reina de las fallas de Valencia. Y perdón por esa comparación que ya se ha hecho otras veces. Es decir, hay cosas que esa forma de llamar la atención forman parte del ritual y del simbolismo. Otro tema interesante es el del aderezo. En el aderezo quiero llamar la atención por una cosa que casi ha pasado desapercibida, y eso que lo he dicho varias veces. A los lados de la dama, me molesto incluso en señalarlo, tiene una columna con dos capiteles eólicos, una a cada lado. Y de esa columna salen unos colgantes que indican que es persona sagrada. Y eso es lo que sostiene por el interior esos discos solares. No está estudiado esto a fondo, que yo sepa, por nadie, tampoco por mí, pero ahí hay una serie de claves que si se estudian en horizontal y vertical, es decir, de forma coherente, tiene que dar claves sobre el significado religioso, lo que creían y lo que pensaba, quien lo hizo y sobre todo para quién lo hizo, que ni siquiera se nos ha ocurrido. Pero lo que es interesante es que lo que sí vemos, que son esos capiteles protoeólicos, se colocan a las puertas de las tumbas reales en Chipre. Hay alguno incluso abajo que salen en tumbas que tienen que ser reales en el mundo andaluz, en Osuna. Y esas columnas son las que había a la entrada del famoso templo de Salomón, porque eran las dos columnas que tenían todos los santuarios orientales. Y eran dos columnas que tenían además nombre. Una se llamaba Boaz, la de este lado, y otra se llamaba Joaquín, la de allí. ¿Y por qué le ponían esos nombres? Porque eran los antepasados de las dos ramas de la familia de David y por tanto de Salomón. Eran los númenes, es decir, las piedras en las que se encarnaba el ánima de todos los antepasados para indicar que el lugar era sagrado y que quien estaba allí era sagrado. La dama de Elche es sagrada. Está entre dos capiteles protoeólicos. Y eso para nosotros es un descubrimiento arqueológico. Para ellos era como cuando yo veo, no sé, en una película, la primera fotografía, inmediatamente ya sé lo que es. Están dando pautas iconográficas, pautas de imágenes, que en la mentalidad de aquella época era absolutamente conocido. Y estos capiteles aparecen siempre que hay un elemento sagrado. No puedo extenderme. Por otra parte, de su calidad, he puesto una cadenita chipriota, otra cadenita micénica, otra cadenita griega de la época de la dama. Es decir, esas piezas de oro serían soberbias, con esos discos, con esa calidad que vamos a ver ahora.
piezas semejantes, esta es el dibujo de la dama, esto es una pieza de plata en un tesoro celtíberico de alguien que ha venido por aquí robando y alguna figura se lo ha quitado y lo ha roto, pero es de ese tipo, y ahí vemos una figura griega, un poco anterior a la dama, de fines del siglo VI, cómo se empiezan a organizar estos roleos, que no tenemos bien su significado, pero que estaban ahí, y cómo se reproducen también en otras damas ibéricas. Es decir, era un lenguaje iconográfico bien conocido. No es una cosa peculiar de la dama de Elche. Y discos de oro, no de ese volumen, aparecen, por ejemplo, en Etruria, protegiendo las orejas. Luego, por desarrollo, diríamos, barroco, van creciendo. Y encontramos la pieza de arriba es etrusca, la de abajo es de estas tierras, de Villena. Es decir, había una artesanía capaz de hacer, lo mismo que de hacer una escultura de esta categoría, de hacer piezas de orfebrería de esta categoría. Y si no, vean este tesoro de Cofrentes, recién publicado, qué calidad que tiene el trabajo de una pieza así, que tiene el tamaño de una moneda de 2 euros. Fíjense eso puesto en la dama, lo que supone de horas de trabajo al servicio de esa mentalidad y de esa ideología. Sigamos adelante. Luego además tenía las joyas, además del aderezo, las joyas. Y son joyas que no nos podemos extender, tienen forma de anforisco, lo mismo que el final de los adornos de cadenitas que tenía, y unos discos muy grandes que tienen su paralelo en el mundo orientalizante, pero aquí están más exagerados, son también más tardíos. Hay una tendencia a hacerlo cada vez más visible, es decir, es una cosa muy simbólica y por tanto se quiere hacer ver. Y luego vemos como otras damas ibéricas a cada vez lo llevan más desarrollado, son más tardías. La dama de Elche todavía tiene equilibrio, todavía tiene un gusto muy próximo al mundo oriental, no tiene esa exuberancia barroca. Es interesante desde el punto de vista de la comprensión. Y luego son estuches probablemente para inscripciones mágicas. Una cosa que desde nuestra mentalidad racional no podemos entender, pero algunos estuches de la dama de Elche y otros parecidos en Cartago y en otros sitios tienen amuletos mágicos, inscripciones mágicas, que es elementos protectores. Es la divinidad, tiene que estar protegida. Y los otros, los estuches grandes, pues no sé si es el desarrollo de los adornos que tienen lunares o otro tipo de estuches que entraron. Tenemos que estudiarlo, tampoco lo hemos estudiado. Como ven, aún quedan muchas carsillas verticales y horizontales que, a pesar de tantos arqueólogos hablando de la dama, todavía eso no lo hemos resuelto. Y luego, aparte del vestido, el tocado y las joyas, hay otro tema en el que quiero insistir. Es sobre todo el estilo. ¿Qué es el estilo? Es la grafología del artista que lo hizo. Cada uno de nosotros escribimos, y todos sabemos que si yo escribo una cosa, da lo mismo que diga Martín es tonto, que la firma ante el notario, viene un grafólogo y sabe si lo he hecho yo o si no lo he hecho yo. Bueno, pues un escultor o un artista que hace una obra de verdad, con buena formación, se sabe si es de él o si no es de él. Aquí no tenemos otras piezas para comparar, es una pena, pero sí tenemos una, y entonces podemos conocer de la firma de este señor. Esto es la dama, ¿qué es? Habré dicho algo, usted disculpe. De la firma, es decir, de la forma de trabajar, podemos saber quién era. Y ese es un tema que tampoco lo hemos trabajado como debiera. En primer lugar pongo la vista general, la vista de detalle, incluso la vista, diríamos, casi macro. Y quiero señalar dos aspectos que me llaman la atención. Hay cierto realismo, pero no es un retrato real. Ninguna persona es así. No se ha pretendido tampoco. Conoce la naturaleza humana y es capaz de reflejarla con realismo, pero realismo a veces exagerado. Voy a poner un ejemplo. Nadie tiene unos párpados tan bien dibujados como están ahí. Eso casi es más un esquema de párpado que un párpado realmente conseguido. Otro detalle muy interesante, lo que se llama el arco de Cupido, que es esta parte de arriba del labio, y el filtrum, que es esta especie de canalito que hay aquí,
lo mismo, está hecho con una perfección que no tiene ninguna persona humana. Pero eso es muy interesante porque eso son firmas del artista. Otro artista lo hace de otra manera. Y si este artista hace otra cabeza, vuelve a ponerlo así, porque él concibe así la figura, sin darse cuenta. Podría poner otros detalles, pero tiempo es corto, as lunga vita brevis. Y luego, otra cosa interesante, ya hemos dicho que es una pieza estupenda y a mí se me ha escapado que para mí es la mejor escultura ibérica. Lo digo no en sentido de corte, sino también de mentalidad. Pero pongo otra pieza también de gran calidad. Viene del Herón, del monumento hecho a un rey que probablemente destruye a una monarquía tartésica y se impone sobre ella, y entonces tiene que justificar su predominio y hace un Valle de los Caídos. Perdón, que se ve que es una cosa muy tradicional en nuestras tierras. Y hace un gran monumento contando todas las heroicidades de este rey que ya está muerto y por tanto divinizado. Ha luchado contra los grifos, que son los animales del mal, ha traído el bien, probablemente se ha casado con tal, y cruzando unas ideas, unas cosas con otras, podemos hacer la reconstrucción de la vida de este señor que se cantaba en poemas. Porque los íberos tenían poesía y sabemos que tenían literatura. ¿Por qué? Porque aparece pintada en los vasos de la Alcudia. Y entonces ya una gente que sabe todo eso están contándonos cosas. Y aquí cuentan este guerrero. Pero este guerrero con aquella señora tiene cosas que se parecen y otras cosas que no. Por ejemplo, la forma de dibujar la boca, no de esculpir la boca, está más dibujada que esculpida, es rarísima en otras esculturas griegas. Es característica casi para saber de dónde viene este señor. No lo he averiguado, pero estoy seguro que siguiendo la pista sabré de dónde venía. Si viene de Mesina o si viene de Focea, si viene de Masalia o si viene de otro lado. Otra cosa muy interesante, la pieza está muy estudiada. Esto no lo hace un artesano. Yo me pongo a tallar con muchísimo cariño, no me sale. Tengo que saber tallar. Este señor ha estado en un taller trabajando con alguien que sabía trabajar y le ha enseñado a trabajar hasta que ha sido maestro. No tenía 20 años y probablemente tampoco 25. Se empezaba a trabajar muy pronto, 10, 15 años. Entonces, lo mismo que el de Porcuna, está hecho por gente de gran calidad. Y les pongo esta figura. La dama de Elche, entre el templo de Selinunte y aquello, no les digo el autor, es Fidias, el Fidias joven. No está a la altura, también es más moderna, más antigua, pero está a ese nivel de categoría. Esto no lo hace un íbero. Bueno, si me inspira a la dama, a lo mejor. Pero quiero decir que tecnológicamente no es así como se trabajaba. Esto es un griego que ha venido aquí y si es capaz de pagar todo ese oro y todo eso, también es capaz de pagar un escultor y de primera firma. Y ahora vamos a entretenernos porque les estoy aburriendo mucho. ¿Conocen ustedes el juego de cada oveja con su pareja? Aquí hay muchas cabezas de la época de la dama. Si las ordenamos, nos fecha la dama. Ya está. ¿Han visto dónde está la dama? ¿Funciona o no funciona? Empieza la sonrisa que llamamos arcaica. Quieren darle vida y como no saben qué van a hacer, hacen una sonrisa que es poner una V. Pero ya comunica, pretenden comunicar. Es la experiencia más interesante de la historia del arte de la humanidad, es este periodo del arte griego. Sale del arcaísmo, que es simplemente representar volúmenes, y acaban representando la vida. Entonces, después empiezan a dar carnosidad a los labios. Y justo ahí sale este tema que hemos comentado. Y dura más o menos 10 años. Y a los 10 años ya han aprendido a esculpir de verdad y dicen, no, no se dibuja, se esculpe. Y los labios empiezan a tener realidad. Entonces, si la dama de Elche la bajamos al piso de abajo, no va. Si ese escultor se pone a esculpir eso en esa época, no le enseñan a hacer esos labios. Solo los ha podido hacer en esa época. Más o menos 5 años. Pero 5 años no quiere decir que 485, imposible. Ni 455, imposible.
Es como si el peinado de la Faradiva se lo ponemos, no sé cómo decimos, a la madre de Alfonso XIII. No, mire usted, es que no va. Y eso son lo que tenemos que hacer también con las joyas y tal. Y entonces vamos precisando, como hacen los detectives, qué es lo que hay aquí y precisando el contexto. Entonces ya tenemos una cosa muy importante que hasta ahora no se discutía, pero dando opiniones subjetivas. Y los mejores arqueólogos de España, o sea, por favor, no estoy... Y es que esto era del quinto cuarto. Bueno, sí, como yo cuando hacía la mili disparaba así y me decía el capitán, está disparando al mundo. Claro, no fallaba una. Al blanco no le daba, pero al mundo sí. Entonces, hemos precisado, y eso es muy interesante. ¿Por qué lo digo? Porque eso vamos a ver que es muy importante para ahora entender, si sabemos cuándo se hizo, sabremos en qué contexto, y a lo mejor ese contexto nos explica el por qué y el quién. Entonces vamos aquí a Elche, y en este magnífico museo vemos que hay precedentes orientalizantes. Es decir, los fenicios han enseñado a trabajar, probablemente también con el mismo sistema, trayendo esclavos o los que sea, a trabajar en esa época del siglo VI, y han hecho este tipo de monumentos que no me puedo extender. Había tradición de monumentos en Elche con artistas foráneos, artistas artesanos, entiéndanlo, tenían una enorme intuición para crear arte, pero eran artesanos al servicio de los que les pagaban. Y más interesante es que entre esas piezas hay una core de Alicante, provincia de Alicante, yo sospecho que de aquí. Hay otra en Baena, porque corre por el Guadalquivir, esta es la puerta hacia esa zona, no me puedo extender. Y hay otra de la Alcudia, muy estropeada, pero importantísima. Esto lo hace la generación anterior a la de la dama. Es decir, ya sabemos, padres e hijos, cómo va cambiando. Oye, ya no está un punto perdido en el espacio. Estamos viendo lo que es la historia, la sucesión de los acontecimientos, ya nos da la historia, sin meterte más explicaciones. Y entonces podemos ver cómo además esa sucesión de acontecimientos nos permite ver que continúa, y continúa prácticamente hasta época de Aníbal. Y puede ser que hasta más, pero hasta Aníbal seguro. Es lo que se llama el taller de Ilichi. En toda la península ibérica no hay un taller de esta continuidad, y que tampoco haga una pieza como la dama. ¿Merece o no merece Elche hacer el Museo del Arte Ibérico? No digo más, y no vengo a vender motos, vengo a observar como arqueólogo. Pero lo que me interesa a mí es, ahora ya sé qué fecha es, voy a ponerlo en el contexto. Y hay un hecho importante. Hay un pueblo de piratas que se llama Focea, que está al norte de Jonia, rozando con los eolios. No los pueden ver ninguno de sus vecinos. Focea es la única ciudad que yo conozco de Grecia que no tiene jora, no tiene tierra para labrar. Que me perdonen, yo soy filofocense, yo nací en Ampurias, me crié en Ampurias, me siento focense, pero no necesitaban tierra, eran piratas. Y sabemos que viene, lo dice Heródoto, que vienen a Occidente y se encontraron un mercado libre. Iban con barcos de guerra y los pobres fenicios con barcos de cargamento. Pues claro, hicieron unos negocios que ¿para qué? Barco que te cojo, barco que te llevo. Y en los fenicios sacaba la plata y los focenses se la que llevaba por el camino. Y les hacían además el 25% del viaje gratis. Perdón por esta explicación, pero es entender contextos. Y entonces, en la fundación de Masalia, de Emporion, Ciro conquista Focea, se acaba Tartesos, hoy ya lo podemos fechar con 5 años de precisión, que hasta ahora no se hacía, y entonces no entendíamos los acontecimientos. Y justo en esos años se abandona Crevillente. ¡Qué casualidad! Y Peña Negra. Y una generación después está en plena vigencia las primeras ciudades-estado ibéricas. ¿Qué es una ciudad-estado? Es un núcleo que desde una población, normalmente amurallada, controla un territorio amplio con otras poblaciones de menor nivel, y que tiene una estructura jerarquizada que en todo el Mediterráneo está dirigida por reyes. Yo lo siento, aquí hay arqueólogos que a veces son republicanos y dicen que no eran reyes, que eran, mire usted, yo sea usted todo lo republicano que quiera, pero no me mezcle la antigüedad
con nuestros días, porque entonces no entiendes lo que es la dama de Elche. Si yo tengo alergia a decir que es una reina porque no me gusta la monarquía, pues es como si digo que no bailaba el vals, no tiene nada que ver. Y no me confundan ustedes que yo soy partidario de la monarquía, a mí me importa lo que me importe esto. Estoy hablando de otro tema. Y lo digo porque a veces esas cosas que son inconscientes llevan a resultados en la investigación que los resultados sí son conscientes, pero con resultados que no van. Como si yo la dama de Elche la coloco en el siglo IV, no me puede dar la interpretación que me da puesto en su contexto. Y entonces empezamos a ver dónde se empiezan a amurallar las murallas, se hacen los monumentos, un horizonte de importaciones, resulta que hay toda una política de los griegos que se están enfrentando a vida o muerte con todo el mundo oriental, que son los persas y aquí son los púnicos, y en ese juego está la dama de Elche. Y la dama de Elche, cuando la hace un griego, es un documento notarial que nos dice que estos están pagados por los griegos les pagan estos artesanos para que tengan prestigio y por tanto poder político para contrarrestar la fuerza que tienen los otros. Y en ese contexto se entiende, es el contexto de las guerras médicas, de la batalla de Cumas y de jugarse, no sé cómo decir, el prestigio y sobre todo el poder en esos años. Y ese es el horizonte de Salamina y de Himera hacia el 480 y justo inmediatamente después está la dama de Elche. Entonces la dama de Elche ahora empieza a tener contexto histórico. No es lo más importante, pero sin esto no se interpreta. Es decir, no hacemos cronología como finalidad, pero sin cronología no hay historia. Si lo coloco 50 años antes o 50 años después, no me he enterado de lo que era la dama. Por eso ha sido tan importante empezar a ver los labios y la evolución de los labios. No es un pasatiempos, es la arqueología verdadera. Sigo adelante y entonces vemos cómo los íberos surgen entre un grupo que viene por el noreste, de gentes que vienen de los campos de urnas, que tienen su personalidad, pero muy poca cultura, y otros que vienen por tradición y contacto tartésicos, que son los del sureste, que estos sí han aprendido en el periodo orientalizante a esculpir y a tener ciudades, y ahora se van a transformar. Y luego hacia el interior, siguiendo una ruta que empieza aquí, sube hacia arriba, pasa por Villena, de Villena acaba en Segóbriga y de Segóbriga acaba en Complutum, en Alcalá de Henares, es la vía de penetración directa con menos cuestas de toda la península ibérica. Eso es Elche. Elche controla esa vía. Y esa vía es la vía de la sal. La vía salaria de Roma dio la prepotencia de Roma sobre todas las ciudades del Lacio que eran al principio superiores a ella. Y eso es Elche. Y es la primera gran monarquía con poder político en esta zona. Una vez que se cepillan, perdón, se me ha escapado, una vez que liquidan el poder anterior que estaba en manos de los fenicios, que es lo que estamos estudiando ahora en Crevillente, el profesor Lorrio, que es la etapa que llamamos orientalizante, la etapa inmediatamente anterior. Y entonces eso va cambiando, porque si cambia la cultura material, cambia la ideología no puede cambiar si no cambia el comercio no puede cambiar, y eso es lo que se llama la interacción del sistema cultural. Y si hemos pasado de un mundo orientalizante a un mundo greco-ibérico, sin darnos cuenta, y de ahí saldrá el mundo ibérico sin solución de continuidad, solo por microcambios, pero que son enormemente positivos. Y entonces, dentro de este problema, la península ibérica es lo que yo a veces denomino es un microcosmos, un microcontinente. Es muy pequeñita en relación con el resto, pero tan diversa que a veces las interacciones son muy fuertes. Y por ejemplo encontramos cómo con los campos de urnas, gentes que se incineran, llegan a través de los Pirineos y ocupan todo el cuadrante noreste, pero se extienden por la costa hasta estas tierras y traen la incineración. La dama de Elche es una urna cineraria, lo hemos visto, y lo han confirmado análisis recientes. Eso no viene del Mediterráneo, eso probablemente viene de la gente indígena que lo ha captado por esa vía que se ha ido extendiendo. En segundo lugar, estas gentes tienen élites guerreras desde el mundo mediterráneo y tienen, por ejemplo, glebas. Ahí tenemos la dispersión de las glebas de las pantorrilleras,
que defendían las piernas de los guerreros hoplitas, las tenemos documentadas. Y tienen también élites a caballo, el famoso guerreret, que hay una veintena actualmente en la península ibérica, o el guerrero semejante de Porcuna, ese que es un poquito anterior, esa otra cabeza que hemos visto semejante, y es lo mismo, y es ese contexto que nos permite entender cómo llega el mundo de la dama asociado a esquemas ideológicos que hay ahí, como la incineración, etc. Y luego, al mismo tiempo, hay reflejos, por una parte orientalizantes, la forma de hacer ese toro, tan dibujada, viene del mundo de Tartesos, y viene del mundo fenicio, y viene del mundo oriental, sin lugar a dudas. Y frente a eso hay otros mucho más realistas, un realismo todavía incipiente, porque es del final del arcaísmo griego, como la propia dama. He puesto la famosa leona, que es para mí la mejor escultura en calidad técnica, es un escultor aún mejor que el de la dama, pero que eso viene de la Grecia del Este. Y esas tradiciones se cruzaban aquí como eran elementos de propaganda política, eso se pagaba con bienes, con esclavos, con la sal, con los productos, a cambio traían los artesanos que te daban estos medios, que era tu prestigio ante los tuyos y de cara al exterior. Eso es lo que pasa por todo el Mediterráneo arcaico, y eso es lo que está pasando en Elche. Y ese es el enorme interés histórico que tienen estos documentos, aparte de su propia belleza. Tenemos la muralla fenicia de la Fonteta, que vi ayer con el profesor Lorrio, que la está excavando, pero junto a eso tenemos las importaciones griegas arcaicas. Es decir, traen también objetos pequeños, pero dentro de los objetos que venden los griegos, lo más importante es un esclavo que sepa esculpir bien, porque es al servicio de esas élites regias que hay en el mundo indígena, es su poder político, su prestigio político y por tanto su estabilidad política y también ideológica, porque nosotros ya no creemos ni lo que creemos. En la antigüedad sí se creía, era un mundo mágico. Y entonces encontramos monumentos como el de Pozomoro, que está a 100 kilómetros de aquí, justo por esta vía, no es casualidad, con sus leones protectores y con sus vasos griegos, que se fecha en el 500, justo la generación anterior. Señor que ha hecho Pozomoro, si ha vivido un poco más de la media de la época, aún ha podido ver a la reina representada en la Dama de Baza, de la Dama de Elche, perdón. Y se organizan entonces los reinos íberos, más o menos así, lo hemos hecho con polígonos de Thyssen, se podían refinar un poco más, pero más o menos quiere decir que eso es la nueva sociedad que surge en el mundo ibérico, desde un sustrato orientalizante, pero sobre todo con estos nuevos estados. Y estos estados se tienen que prestigiar, y se prestigian con estos artesanos griegos que se ponen a su servicio. Y empezamos a entender el contexto en el que funciona la dama. Y eso además funciona diacrónicamente, porque la historia nunca se para. Y entonces podemos ver cómo hay una monarquía sacra orientalizante al principio, que viene de Tartesos, donde el rey es Dios, como el faraón en Egipto, todavía son tradiciones de ese tipo, y luego poco a poco se va racionalizando a través de la heroización. Y ya tenemos en Elche perfectamente representadas las monarquías heroicas, las aristocracias guerreras, las élites ecuestres ya de tipo urbano, en época ya del mundo púnico, y luego las élites romanizadas. Y dentro de esa secuencia encaja perfectamente la Dama de Elche en su sitio. Por eso es muy importante fechar las cosas para poder tener interpretación histórica. No sé cómo dice tiempo, sí, va muy bien, ¿no? Y entonces, si hemos hecho interpretación en el tiempo, vamos a hacerlo en el espacio. Y tú coges y ves dónde está la Fonteta, que la tenía que haber puesto de un color del mismo que Erna. Y a continuación tenemos que poner la Alcudia, que es la etapa siguiente. En una generación, los griegos probablemente, no quiero adelantar nada, se han cargado el sistema político anterior. Y para justificar eso, pagan con artesanos de altísimo prestigio tanto las joyas de oro como los monumentos funerarios, porque eso da prestigio político. Y entonces se organiza una nueva organización de todo este territorio. El mapa, por desgracia, es actual, había que hacer el territorio antiguo, porque la mayor parte serían marismas, es una chapuza que he hecho para esta
conferencia, perdonen ustedes, pero creo que se entiende cómo la Alcudia juega con todo un entorno de monumentos ibéricos que ahora empiezan a tener sentido, y si se fechan aún mucho más. Y esta es la tarea de los arqueólogos. Si tenemos hilo conductor, las cosas se interpretan mucho mejor, como al hacer los crucigramas. Una vez que vas encontrando la pista, aún vas más deprisa. Siempre te puedes equivocar, ¿eh? Y entonces rectificas, otro colega te corrige y se funciona hacia adelante. Llegamos a la organización de un taller en Elche, donde hay, aparte de la dama, que es una cosa muy especial, sobre todo estamos en una cultura masculina, perdonen ustedes, es así la antigüedad, y hay sobre todo héroa, monumentos dedicados a los héroes, pero los héroes no eran los del Far West que iban con la pistola disparando. El héroe era el antepasado divinizado. En el mundo griego tenían un carácter intermedio entre los muertos normales y los dioses. En el mundo ibérico tenían carácter divino, lo mismo que en el mundo celta. ¿Por qué? Porque el héroe divinizado era el dios antepasado de toda la línea de los sucesores, reales o que se consideraban parte de ellos, como nosotros nos consideramos hijos de Cristo. Son ideas de ese tipo, de esa profundidad. Y entonces, a partir de entonces, empiezan a hacer los monumentos de esos héroes, que es el héroe de Porcuna, en Obulco, esa cabeza que les he enseñado antes en Pandán con la de la dama, es 10 años antes. Iba a decir una cosa muy dura, me juego la mano de este que está aquí, de que son 10 años. No sea que sean 5 y me la corten a mí, ¿eh? Pero quiero decir que ya podemos fechar con esa precisión y entonces se entienden los acontecimientos con esa precisión. Pasa lo mismo con el altar del Saltillo. Hay quien lo coloca en el cuarto, chapó. El cuarto no va porque no había artistas en esa época, salvo que usted me lo saque de la manga. Y de Porcuna luchando con un grifo. Aquí lucha contra su enemigo, ahí está la reconstrucción, allí con un grifo. ¿El grifo qué era? Un ser tan real para ellos como para mí ver un coche por la calle. ¿Por qué? Porque si no entendemos la mentalidad de ellos desde su mentalidad, no podemos interpretar. Entonces, no, es que era un animal mítico. Mítico para ti. Para ellos, el grifo existía tanto como el señor que lucha con él. Y son esos tiempos ancestrales los que han dado lugar a que esta familia tiene el derecho de reinar y no las demás. Y cuando se acaba esta familia, por ejemplo en Tiro, en tiempo de Alejandro Magno, no pueden nombrar a nadie que no sea de la familia real, porque era imposible, era un sacrilegio. Y aquí estamos en ese contexto. Entonces, estas cosas nos enseñan mucho más que la propia escultura. Y entonces ahí entendemos la función de la dama. Es la dama de Elche, la podemos comparar con la dama de Baza, es una urna cineraria. ¿Por qué? Porque se hace la pira, se quema, es la forma de llevarla al más allá de forma heroica, para que desde el más allá siga actuando sobre sus sucesores. Pasa a ser santa. Santa es otra palabra, tecnológicamente quiere decir ungida, pero quiere decir, pasa a tener el poder de seguir protegiendo a sus descendientes. Y entonces encontramos en Elche, en Baza, figuras que tienen ese sagrario para tener los huesos santos. Empezamos a tener sus paralelos, estas son más tardías, la dama de Baza es algo más tardía, es del siglo V, pero de la segunda mitad, de finales, y empezamos a ver antecedentes de esta tradición, incluso en la escultura orientalizante. No es una creación de la dama de Baza. La dama de Baza ha cogido una tradición anterior. El famoso toro canopo de la Alcudia de Elche, tenemos otro toro, otro león canopo en Córdoba. Estilísticamente este fechado 650. ¿Puede bajar 625? No puede ser 600. Porque si pones cada oveja con su pareja, se ordenan, que es una tarea que tenemos que hacer los arqueólogos. Si no, pues lo revolvemos todo. Si cogemos una novela y mezclamos el primer capítulo con el último, al final ni sale novela ni nos enteramos, ¿eh? Y entonces, desde esa perspectiva, seguimos viendo la importancia que tiene el toro de Monforte, que probablemente todavía pudo ser en sí mismo la base una urna funeraria. No lo sé seguro, porque claro, son piezas que han rodado, pero esto se fecha estilísticamente en el 500. Esto lo hace el padre del que hace la dama de Elche.
No se puede hacer antes ni después, porque siguen, en esa época el arte griego sigue una evolución clarísima y rectilínea hacia cada vez mayor realismo. Y la dama de Elche hemos visto que era para guardar cenizas. Pues aquí tenemos urnas cinerarias italianas, no tienen la calidad de la escultura ibérica, pero son urnas antropomorfas en forma humana para mantener los restos. Esto es la función de la dama de Elche desde el siglo VII, y eso explica perfectamente por qué es un osario para nosotros, una urna cineraria. Y vemos la dama de Baza con su tumba, y vean ustedes esos círculos que se han hecho, cómo pasan por otras tumbas menores, que los debía haber señalado, pero creo que se ven suficientemente bien. Es decir, al lado de la tumba regia están las de las principales familias nobles, y luego ya el resto del pueblo. Es una sociedad enormemente jerarquizada. Pero vamos, que se hace a compás, y los señores no lo hicieron a compás, lo hicieron acercándose a la divinidad que les daba el paso a la vida eterna. Los nobles se entierran por su afinidad a la divinidad. Es anacrónico para nuestros tiempos, pero si no entiendas desde su mentalidad, no interpretamos la dama. Y, perdón, lo he dado al revés, me parece. Lo mismo pasa con el monumento de Pozomoro en Albacete, en esta vía que desde aquí subía hasta Alcalá. El monumento lo ven ahí, lo pueden ver aquí, y rodeado de tumbas ibéricas posteriores, porque se acercan todos al lugar santo para tener derecho a ese paso al más allá. Y el monumento se hace con una forma que yo antes pensaba que era un lingote, y ahora me he enterado que es la piel de un animal, la piel del toro celeste. Es una piel sagrada que en un mito mesopotámico, pero que sabemos que ha llegado a Fenicia y ha llegado al occidente, matan al toro celeste, y entonces eso se convierte en el símbolo de vida. Y eso es lo que figura en Chipre, figura aquí, figura en las joyas del carambolo. Es la divinidad que protege lo que hay encima. Y llegamos a otros monumentos, pero me estoy alargando mucho, como en Baza. Ahí las tumbas son distintas, pero la forma de piel de toro, no sé si la ven ustedes ahí, es la misma. ¿Lo ven o no lo ven? Sí. Es decir, todo es simbólico, y si no encuentras las claves de la interpretación, no te enteras de la película. Y esa es la labor de los arqueólogos, y eso es lo que nos falta entender. De los cientos de claves que tiene de la dama de Elche, algunas las vamos entendiendo, pero si no se estudian, hacemos literatura, pero no entendemos lo que históricamente ha sido esa figura. Perdón, he vuelto a darle para atrás. Y entonces, junto a la dama de Baza, de Elche, sabemos que hay toda una tradición, lo hemos visto antes, de figuras, sobre todo masculinas, guerreras, pero la figura femenina tiene un enorme interés, y eso a veces tampoco se ha entrado a fondo. He comentado, de paso, que el rey era de origen divino. Eso lo vemos en la Biblia, por ejemplo. Es Dios el que pone a David, cuando se cansa de David a Salomón, etc. Pero el papel de la mujer era enormemente importante. Y era una sociedad patriarcal, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero la madre era la que transmitía la vida. Y la madre era la que, por tanto, tenía un papel enormemente significativo en el ritual de la corte. Y es esa diosa madre, que es la madre del rey, por haber engendrado al rey, que es el dios en la tierra, la que tiene ese puesto tan importante en el ritual, y por tanto en la concepción. Y eso es lo que nos explica la importancia de esa dama de Elche o de esa dama de Baza. Seguramente estará, yo me atrevo a decirlo, lo tendría que estudiar con más seguridad, esta señora ha tenido hijos, y sus hijos han sido reyes. Si no, no tiene derecho a esa escultura dentro de esa mentalidad. Estamos pensando en una mentalidad oriental. Fíjense qué cosas más interesantes. Y en ese contexto, ese contexto explica la importancia de esta reina madre, porque es el elemento clave para el culto dinástico,
que está dirigido a que el poder mágico que tienen los reyes como representantes de la divinidad, o como divinidad en la tierra, no como representantes, sino como divinidad en la tierra, actúen mágicamente para el bien de toda la sociedad. Y si no se actúa bien, la sociedad no funciona. Vienen epidemias, vienen malas cosechas, vienen enemigos, se acaba. Es una visión supersticiosa para nosotros que somos racionalistas, pero es que con nuestro racionalismo es muy difícil entender cómo se pensaba y se sentía en la antigüedad. Y entonces esto exige que al antepasado haya que realizarle unos cultos muy bien definidos para que siempre sea propicio para sus descendientes. Es todo un ritual que encontramos en la Biblia, que lo tenemos muy bien documentado incluso en los textos fenicios, en los textos orientales, el poema del rey Queret, el poema de Danil, el poema de los Refaín, donde entendemos todo este mundo mágico que ayuda a interpretar cómo esta figura de la Dama de Elche era más milagrera que la escultura más milagrera que veamos en época románica. Y entonces empezamos a explicarnos por qué lleva ese vestido, por qué, y todo eso está cargado de un simbolismo que los arqueólogos tenemos que ser capaces de desencriptar. Y entonces llegaremos un día a entender en toda su plenitud la cantidad de mensajes que nos está proporcionando. Bueno, no me quiero ir acabando. Bueno, eso explica el Herón de Porcuna. Volvemos a entender entonces cómo esa dama viene de esa tradición y tiene un santuario que no conocemos bien en Elche porque estaba muy destruido, metido antes de la basílica cristiana, se ha cristianizado, pero está ahí organizado y muy probablemente tiene, como pueden ver allí, un altar, un agujero que es el Bózros, es el agujero para hacer las libaciones que va directamente a los infiernos. Esto está muy bien explicado en la Ilíada, cuando va Ulises a visitar al más allá, a visitar los infiernos, y probablemente es el santuario dedicado a este culto dinástico. Pero ¿dónde estaba la dama? Yo supongo que estaría enterrada en una tumba como la de Baza. Pero cuando la han guardado específicamente en un lugar, a lo mejor es que estaba visible, y entonces formaría parte de algún monumento. Eso es otra cosa que habría que estudiar en el futuro porque no tenemos claro. Sí que es evidente es que los capiteles, como los que vemos en ese santuario, son los elementos simbólicos de divinidad, ya lo he comentado antes, y que eso lo vemos también en los santuarios como el de Larisa, en Asia Menor, o este otro que está en Etruria, o este del sur del Carambolo. Son todo espacios sagrados. Y más interesante todavía, aunque sea un poco picante, pero está bien, es cómo eso formaba parte de una concepción del hieros gamos. Es decir, el hieros gamos, la divinidad se desposa con el rey. Y de ese desposorio sale la fecundidad y el bienestar en la tierra. Y esto lo tenemos en Pozo Moro, lo vemos también en relieves mesopotámicos del segundo milenio, y lo vemos en escenas arcaicas del arte griego. El arte griego no es más recatado, no tiene la figura violenta que tiene lo de Pozo Moro del mundo elamita, pero es la misma sensación de fecundidad, de traer el bienestar a la tierra. Y esa es la divinidad que estaba en el monumento de Pozo Moro y que vemos reconstruido en Pozo Moro, en un peine orientalizante de Medellín y en un mosaico que también ha salido por la provincia de Cuenca. Es decir, es la divinidad benefactora con la cual se ha identificado la reina muerta. Y desde allá entonces tiene el poder de actuar sobre sus sucesores. Y ya voy terminando. Y esos son las damas ibéricas, que por eso tienen tronos alados. El trono alado es la materialización en el raciocinio griego de lo que son las alas de las divinidades orientales. Entonces vamos desencriptando, y eso es la dama de Elche. En ese contexto queda explicado. Y luego, otro tema muy interesante, es solo apuntarlo, es la dama de Galera, que es un vaso ritual para el perfume. El perfume era símbolo de divinidad frente al mal olor del muerto, que es lo que nos caracteriza a los humanos. Y entonces los dioses huelen bien, huelen a perfume de tamarindo, y la diosa árbol tamarindo alimenta, le da el pecho a Ramsés, a Tutmosis III.
y a todos los faraones. Y al darle ese perfume, que es el árbol de la vida eterna, del paraíso, que es la misma mentalidad, pasas a tener la vida eterna, salvo que peques y entonces Dios te lo quite. Y entonces esa figura es la que vemos en Kara-Tepe, en un relieve asirio, pero lo encontramos también en sellos fenicios, que esos sí que estaban en la Fonteta, y en anillos de niebla. Es decir, eso era una concepción mitológica perfectamente concebible. Y ahí encaja perfectamente el significado de la dama de Elche. Y es esa dama que, identificada con esa divinidad, en el periodo orientalizante tartésico lo vemos asociado a las aves de tipo acuático y luego se convierte más esquematizada en las figuras que aparecen representadas en las cerámicas del Charchera, de Elche, que es el gran taller, porque aquí tendría un especial culto, identificado con esta tradición que viene por lo menos desde el siglo VI, que aparecen todas las cerámicas con una belleza muy interesante, pero que tiene este background, es decir, todo este antecedente para entender el profundo significado religioso y cosmológico de visión del mundo que tenían esas cerámicas. Y colorín colorado, habiendo acabado con su paciencia, espero, esta conferencia se ha terminado. Muchas gracias. Bueno, supongo que bueno, con todo lo que ha comentado el profesor Martín Almagro, habrá bastantes preguntas en la sala, así que bueno, yo creo que aprovecharía la ocasión de que está aquí acompañándonos hoy para, bueno, pues para lanzarle algunas de estas preguntas. Sí, sí. Una muy breve. No me ha quedado claro si el torso del guerrero si es coetáneo de la dama. Tiene usted mucha razón, porque no lo he dicho. Yo creo que es algo más tardío. Yo lo fecharía en segunda mitad del siglo V y a lo mejor hasta inicios del cuarto. Hay colegas míos que lo ponen en el cuarto. Yo creo que es anterior a los datos que tenemos del cuarto, pero no lo tengo estudiado a fondo. Entonces, el problema es que estas cosas hay que estudiarlas, y no las estudiamos. Son muy bonitas, pasamos por encima, pero el estilo, nos falta la cabeza, que es clave, pero el estilo no es del mundo severo como la dama de Elche. Y por tanto es posterior seguro al 450. ¿Cuánto? No lo sé. Tiene cierto gusto por el claroscuro, que eso tiende a hacerlo avanzado. Eso sí que lo llevaría al cuarto, con colegas míos que lo defienden. Pero no lo he estudiado y, perdón, prefiero decir lo que sé, que lo sé, y lo que no sé, no lo sé. Pero muy buena la pregunta, porque no lo había dicho y que es un tema muy interesante. Sí, me va a disculpar, profesor, no soy arqueólogo y mi pregunta parte de una curiosidad que he tenido siempre, porque siempre he escuchado, y usted hoy lo ha vuelto a repetir, las dudas sobre si el busto de la dama de Elche formaba parte de una escultura de pie o una escultura sentada, ¿no? Y yo siempre me planteé cómo era posible en cualquiera de los dos casos que el busto tuviera una sección en la base tan limpia, aparentemente para mí, que pudiera explicar, digamos, que formaba parte de una escultura más grande, ¿no? Cuando aparentemente, si algo hubiera provocado la destrucción de esa escultura, habría afectado a más partes de la dama, ¿no? Y por lo tanto, mi conclusión siempre era que para mí el busto era el busto, digamos, y no formaba parte de una escultura mayor, que, como decía, en el caso de formar parte, si hubiera habido algún tipo de destrucción, hubiera ocasionado mayores daños que los que aparentemente refleja la dama de Elche, que está en el Museo Arqueológico, con una base, con una sección, parece hecha a propósito. Muy limpia, sí. Es otra pregunta muy interesante y es otro tema que no conozco. Eso tiene que ser un escultor el que lo estudie. Pero vamos, no se conocen bustos en esa época. Entonces, que el griego que viene aquí se invente un busto y por aquí, no por aquí, claro, así está toda la joyería, pero no lo veo. Y luego, la idea del busto, estamos en un mundo mágico,
no tiene la connotaciones de la figura entera. Entonces yo creo que seguramente lo que se hizo es la estatua entera para que en el más allá esté la figura entera, como es la de Baza. Por eso pienso, ahora, si estaba sentado, eso hay que estudiarlo. Y estudiarlo es ponernos a estudiarlo. Dejarme de hacer papeles, dejarme de hacer otras cosas, y entonces lo mismo que he hecho lo de la fecha, pues hacer eso, yo u otro. Esto es un campo abierto. Pero fijaros que la figura más bonita que tenemos, que es preciosa, es sugerente por todos los lados, y la más importante en calidad artística, la tenemos sin estudiar. Oye, es para ponernos todos para septiembre. Es decir, que es un desafío, y no digo solo los arqueólogos, hay cosas que hoy día que la gente tiene tiempo, oye, hay, por ejemplo, los estudios del traje no lo han hecho arqueólogos, y lo han hecho muy bien, y chapó, ¿por qué no? Es decir, entre todos podemos más, siempre que no vayamos a tocar la flauta. Claro, si yo de repente me inspiro y digo mañana que lo he visto clarísimo, que era un marciano, pues ahí no estoy contribuyendo. Pero con advertencias como esa y diciendo, oye, yo veo esto y tal, entre todos lo vamos haciendo. Y el arte y la cultura es cosa de todos, no solo de los museos. Los museos tienen que custodiarlo, pero al servicio de todos y con la colaboración de todos. Eso es una sociedad mucho más del 21. O sea que totalmente de acuerdo. Pero son cosas que tenemos que estudiar, a ver si nos ponemos a ello o nos mandan a septiembre. Esperemos un día que le demos contestación. Sí. Con respecto a este tema, el hecho de que cuando se encontró la dama de Guardamar no se encontraran fragmentos que no pertenecieran a la parte del busto, no te hace pensar que la dama de Guardamar es un paralelo y es un busto. Cabe esa posibilidad. Es decir, yo soy muy empírico y en política está feo cambiarse de chaqueta. En arqueología, cuando te dan datos nuevos, en la ciencia aceptas los datos, pero tienen que ser demostrados. Si yo tengo aquí 2 bustos, si quieres 3, y en el resto del Mediterráneo no hay ninguno, y ninguno de los 3 es seguro, mucha prudencia. Puede ser que el artista este, que es muy buen artista, además invente el busto de medio cuerpo. Pero antes de decir eso yo me parparé de la rota. Y en todo caso lo plantearía como una hipótesis si no tengo alternativa. Y hay otras alternativas que les he puesto. A lo mejor era difícil de esculpir una pieza entera, pues las han hecho en 2 trozos. Pues sí, porque luego eso se recubre de pintura, cuando lo pintan, eso no se ve. Hay alternativas que me parece por razonamiento de Ockham, es decir, buscar lo más sencillo para explicar las cosas complejas. Y no buscar explicaciones más complejas que la propia pregunta que quiere resolver. Pero eso es teoría del conocimiento que tampoco es seguro. Voy a ver si esta noche bebo bien y mañana lo veo claro. No, esta tierra es tierra de buenos vinos. Me inspira la divinidad y con un buen vino, vamos, que el buen humor no está quitado con la ciencia. Y la pregunta es inteligente, pero tampoco estoy convencido. Ya lo he pensado, pero no estoy seguro. Oye, pero Alejandro, de la dama de Guardamar hay unos trocitos que no se sabe de dónde son, que no se han incorporado, que quedaron allí, que están en el Museo Provincial. Aparecieron unos trozos que no pudieron encajar. Son cosas que lo que tenemos que hacer es estudiarlas. Y con tranquilidad y con, no sé cómo decir, con orden. Por ejemplo, lo de la cronología, dudo mucho que me haya equivocado. Si me he equivocado ha sido en 5 años. Es decir, sí. Pero el arte griego se conoce muy bien y eso encaja como lo han visto ustedes. Cada oveja con su pareja y no hay. Bueno, pues hay que hacer lo mismo con la joya, hay que hacer lo mismo con las esculturas, ¿sí? Y entonces lo acabaremos viendo. No conozco ningún vaso cánopo que no esté la figura, no sé cómo decirlo. Pero hay que aprender. Y lo bonito de la arqueología es que estamos siempre aprendiendo. Más preguntas, más... Sí, sí. Vamos a ver, la dama de Elche es un busto, ¿no? Sí, tal como está ahora, sí. Sí. Pudiera ser también que fuera una pieza entera. Sí. Imaginemos que lo han convertido en un busto en encortado. Sí. Pudiera ser también, ¿no? Sí. ¿No se podría eso estudiar porque la piedra de abajo está más reciente, digamos, a intemperie y demás, con respecto al corte que se vaya a poder hacer? Y daría ahí, digamos, una visión de que realmente fuera antes
una escultura completa y después se convirtió en un busto. Es difícil porque la pieza seguramente estaría pintada. Entonces ha meteorizado o se ha patinado de forma distinta. Si estaba hecha en dos piezas o la cortaron para salvar la parte donde está el lumen, no lo podemos saber. Y además de momento es pieza única y las otras que tenemos aún están peor que ella. Entonces yo ahí no me atrevo a ser tajante. Es que no sé ni siquiera si estaba de pie o sentada. Es que no lo sé, pero creo que eso se puede estudiar, porque si va un escultor y mira la huella y dice, no, esto lo han cerrado, o no, esto lo ha concebido así. Oye, tecnológicamente no les ha dejado una cosa despachada. Y tenemos primero que ir a lo que es científicamente observable, y detrás de eso lo que es menos observable. Pero si hacemos solo teorías, pues estamos tejiendo y destejiendo, que es muy entretenido, pero no es científico. No, yo digo una hipótesis No, que sí, se puede estudiar. el razonamiento es totalmente de acuerdo, totalmente, como lo que ha comentado otro compañero, bueno, otro amigo aquí. Es que es eso lo que merece la Dama de Elche, este esfuerzo, sí, porque además aprenderíamos de la Dama y de otras muchas esculturas ibéricas, y mucho más de la sociedad ibérica. Hay que ver solo con un repaso de la Dama lo que hemos aprendido no solo de escultura, y de qué pensaban y cómo concebían el más allá, y qué visión tenían mágica del mundo. Qué interesante. Desde nuestra misión racionalista es que es imposible pensar como pensaban ellos. Es imposible. Pero la cosa iba por otro lado. Y eso es el enorme atractivo de esta pieza tan bonita, además. ¿Más preguntas? Una pregunta más. No tengan miedo, que todos, ¿cómo era aquello? La imaginación al poder. Es que entre todos lo conseguimos. Pero fíjense, una pieza tan conocida, tan publicada, anda que no hay monografías de la Dama. Oye, empecemos por el principio, hagamos cimientos y hagamos buenos estudios. Ahora tenemos un buen director, pongámosle a trabajar. En vez de hacer papeles, hacer Dama. No, y es como la crucigrama. Si tenemos la Dama bien hecha, otras muchas esculturas las leeremos también. Y la cultura ibérica se entenderá con otros ojos, que hay mucho que aprender y es muy bonito. Porque además, en estas cosas nos conocemos a nosotros mismos. Nosotros somos el resultado de ese proceso. Es decir, algo hemos aprendido en esos que hacían la Dama, que son nuestros tatarabuelos, de la visión que tenemos en la vida hoy. Entonces, al mirar hacia atrás, me estoy mirando yo. Como cuando yo veo mi infancia, yo no soy el niño que fui, pero en mi infancia a veces encuentro claves de lo que soy actualmente. Perdona, ¿qué te diré? Bueno, para abrir un debate nuevo, ya que tenemos tiempo, tú conoces bien Alcudia, esta mañana he estado allí, entonces estamos en un proyecto con Alberto, con el profesor Bros, intentando saber de forma coloquial, lo hemos denominado a veces como que hacía la Dama, que hace una Dama en un sitio como este, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienes de la Alcudia? ¿Qué hacía la Dama en la Alcudia? ¿Dónde podía estar? ¿Qué es eso que estamos encontrando? ¿Qué necrópolis, ciudad? El tema es tan genérico y tan importante para saber qué hacía la Dama en la Alcudia. El problema principal, que no me vas a pillar porque vas a ver lo que es una anguila, comparado conmigo es un animal áspero. Pero no. La Alcudia es un yacimiento enormemente complejo, en primer lugar. Y era enormemente complejo porque la gente ha seguido viviendo y una cosa revolviendo a la otra. Entonces, hoy día una excavación ya no se hace como se hacía antes. Hoy día trabajamos casi con bisturí. Y exigiría, para tener una visión, trabajar en áreas más amplias y con más continuidad y con planes logísticos a larga duración y con capacidad de destruir cosas que hoy día por prudencia no se admite. Por ejemplo, si sale una necrópolis visigoda o una casa romana, o quito la casa romana o no hay Alcudia que valga. Y para buscar casas romanas no voy a excavar la Alcudia, porque hay otras muchos mejores en otros sitios. Es decir, es un sitio tan complejo de estudio como tan atractivo, pero hay que ser ahí muy prudente. De hecho, ya de anguila. Y entonces ahora voy a lo positivo. Tiene claves interesantísimas.
pero sin excavar, la dama de Baza era otro relicario de los huesos, es decir, al mismo tiempo es vaso canopo y al mismo tiempo eso eran reliquias, eran sagradas, ¿sí? Y eso estaba en una tumba, en una fosa. ¿Había tumbas en esa zona? En el mundo ibérico claramente los muertos están fuera de los vivos, pero no parece que sea el caso en esta situación, porque en Elche da la sensación que los Eroa, que es mundo funerario, porque aunque no están los huesos, es mundo funerario para su concepción, su cosmovisión, están dentro de la ciudad, eso no cabe duda, porque nadie los va a traer piedra rota desde otro lado. Entonces son tantas claves las que no conocemos que sin una excavación en profundidad de los niveles del quinto y tal vez hasta el 400 no me pillo los dedos, pero no porque no quiera pillarlos, que muchas veces he rectificado, porque me faltan datos para poderlo conocer. Yo sospecho que la dama de Elche debió estar en una cámara que representaría su palacio tan real como la de Baza, que es un palacio mítico, todo de tipo mágico, pero no lo sé. También pudo estar en un Herón, pero me extraña porque tenía los huesos detrás. Hay cosas que no las sé. ¿Y cómo excavar en Alcudia? Hoy día imposible, no tenemos hoy medios, ni económicos ni tecnológicos. Había que hacer antes un muy buen georrada, es decir, hay que ser prudente y saber las limitaciones. Yo en eso no me atrevo a dar más allá. Pero vamos, te lo digo coloquialmente, de tantos años que no conocemos. No lo digo científicamente porque ahí no puedo opinar. Sí, sí. Podemos pensar que la dama de Elche, donde se encontró, es una ocultación tardía de la divinidad cerca de la muralla o de un sitio potente, defensivo. Ese dato lo tenemos seguro, ¿no? Me imagino. Sí, estaba enterrada en la muralla, con bastante verosimilitud. Esos los trabajos de Ramos Roques, yo creo que lo dejan bastante claro. Ahora, si se oculta eso es porque hay un peligro. ¿Qué momento de peligro ha sido ese? Es lo que yo no lo sé. Eso es lo que yo no lo sé. Y eso habría que conocer mejor la Alcudia haciendo excavaciones en profundidad. Pero Alcudia es un yacimiento muy complejo. No es que sea el más complejo del mundo, pero es muy complejo. Es muy complejo. Y no se puede entrar a hacer cosas pequeñitas porque entonces te pierdes. Sí, no, yo lo estaba pensando por unir todas las ideas que han salido ahora en este coloquio, porque evidentemente no es lo mismo guardar una estatua completa que guardar un trozo si la cosa es urgente o es necesario o se ve inminente la destrucción o el ataque a la ciudad. Entonces, todos estos datos quizás es los que nos podrían ir ayudando a poder terminar de unir todas las ideas que aquí han salido, me parecen muy Yo sigo interesantes. pensando que la teoría más lógica para mí es la de tu abuelo, cuando supuso que son los bárquidas los que hacen esa damnatio memoriae. De todo, masacran todo y cogen la parte superior del busto, muy posiblemente labrado en dos pedazos. Eso es perfectamente lógico, porque luego lo patinaban por encima y no se notaba, pero eso quiero que alguien me lo diga. También lo han podido cortar para salvar la parte del corazón y de la cabeza, no lo sé. Y el otro se ha machacado, pues no lo sabemos, pero eso es secundario. Y entonces, ¿dónde estaba? No lo sé, porque si es una tipo Baza, tiene que haber una fosa, pero era una fosa que al mismo tiempo tenía un monumento encima. ¿Dónde estaba ese lugar donde se colocaban los monumentos visibles? Pues sería una especie de monumento de la necrópolis del cerámico de Atenas, donde estaban los monumentos religiosos de la gente que había allí, porque eran los antepasados sagrados que daban el bienestar. Pero todo esto son hipótesis que serán todo lo lógicas que quieran, pero si no contrastamos con excavación, es literatura. Yo hoy he querido aportar lo que es la dama de Elche desde mi perspectiva y mis conocimientos, que evidentemente es diosa, que evidentemente ha sido una reina divinizada y por eso es diosa, y que tiene una fecha y un contexto histórico muy claro, cuando se reafirma una monarquía filohelena en Elche, dominando toda esta zona del Vinalopó y del Bajo Segura. Y eso es coherente y funciona, creo yo. El resto, ya digo, es que tengo que seguir estudiando. Sí, es que a mí también me llama la atención que a lo mejor no estuviera exterior a la ciudad y lo que hicieron fuera recuperarla
y traerla a las murallas para esconderla, al igual que el cementerio que hay en el Camino del Borrocat, que es donde quizás podría ser un lugar de enterramiento que con el interesante, tiempo... pero digo como hipótesis que también pudiera encajar. dentro de la ciudad tenemos todos los restos de los Eroa. Los Eroa son elementos funerarios tan funerarios como las cenizas. Para nosotros no, para ellos sí. Entonces, estamos haciendo un crucigrama, si empiezas a poner letras a borrillo, seguro que no lo acabas. Es mejor poner las que sabes y esperar a las otras. Es limitaciones de la arqueología, por lo menos de un servidor de ustedes. Sí, sí. Bueno, yo quería primero hacerle un agradecimiento público por haber puesto mis dibujos y a poder ver... Pues oye, muchas gracias. Te los he plagiado directamente, como has visto. Pero serán muy buenos. El que ha estudiado si la vestimenta no es arqueólogo. Sobre eso quería hacerle un pequeño inciso. Cuando vemos a la dama que tiene esa especie de estar cargada de espaldas, mi idea siempre ha sido, basándome en estatuillas de Agrigento, de cerámica, que hay cientos de tipos, todas tienen unas sombreras con unos agujeritos por donde pasaba un hilito que todavía sujeta piezas que están pegadas a la figura y que tienen una similitud enorme con los collares de la dama de Elche. Entonces, basándome en esas piezas de una época parecida, siglo IV, V, yo he imaginado siempre en mi mente, no puedo desnudar a la dama a ver qué tiene debajo, evidentemente, pero esa altura de los hombros, que parece que es así encorvada, se podría solucionar si el sistema de anclaje de los cordones estuviese en una especie de hombreras como esas estatuillas. Sí, esa hipótesis siempre la he lanzado y no sé si es verdad. Es interesante. Y es verdad. Y es una hipótesis a tenerla en cuenta. Y eso explicaría, bueno, como pasa cuando te le ponen a un arzobispo la casulla, que a veces, o al papa, te lo ves, pero pobre hombre que se lo quite, que nos lo aplasta, ¿no? Es decir, a veces los rituales están cargados de mucho simbolismo, pero a veces, aparte del simbolismo, está el propio peso. De todas formas, es decir, yo no veo a un escultor griego con ese verismo anti-estético. No sé cómo decirte. Tampoco lo he estudiado a fondo, pero la pista es muy interesante, ¿eh? Es una cosa a tener en cuenta. Pero algo hay que me chirría de todas formas. No sé cómo decirte. Pero es así. Y tenemos otra pieza que está en Villena, que también está cargada de espaldas. Es decir, algo por ahí, o tienes razón o la cosa va por ahí, pero ¿cómo no lo sé? Es decir, tenemos que estudiar la dama de Elche punto por punto, a fondo, con objetividad. Y seguro que aprenderemos muchas cosas, porque unas iluminan a las otras, como los crucigramas. Y si Vendala tiene razón cuando dice que era una Soanón copiada en piedra por cambio de ritual, y el escultor le dijeron, tienes que copiar esto exactamente igual. Y también yo he soñado que vinieron los extraterrestres. No, pero mira, hay lo que se llama el razonamiento de Occam, que es un fraile del siglo XIV que dijo: Entia non sum multiplicanda praeter necessitate. Eso queda muy bien, ¿sabéis por qué? Porque demuestra lo pedante que soy. Pero eso se lo decían los estudiantes para taparles la boca cuando se ponían pesados. Las explicaciones no hay que hacerlas más complejas de lo necesario para explicar. Si esto se cae así es por la gravedad. No, puede ser que haya un marciano invisible que lo empuje para abajo. Hombre, lo más lógico que sea solo por la gravedad. ¿Me explico? Entonces, puede haber sido un Soanón convertido y tal. Oye, tienes la dama de Baza, tienes lo otro, no le des 3 vueltas. Es un vaso canopo de una señora que se puede permitir a un escultor jonio de primera fila trabajando a su servicio bastantes meses. Eso también un escultor nos tendría que decir cuántos meses, porque tampoco son infinitos. A lo mejor en un año un buen escultor con su ayudante o 2 ayudantes lo puede hacer. Todo eso lo tenemos que estudiar. Entonces dejaremos de decir tonterías, como la fecha, y no quiero decir nombres porque son colegas a los que admiro, pero que me digan que es del siglo IV y te has parado a mirar los labios. ¿Qué labios hay del siglo IV así? Pues no sé cómo decirlo. A veces somos muy ligeros. Y los arqueólogos somos los más serios de todos los científicos.
me vas a enlazar a mí con una pregunta. Con tu estudio, lo que he intuido es que podemos ya acotar con mucha más precisión la fecha, ¿verdad? Porque cuando hemos estudiado a Adama siempre nos han dado un umbral de 2 siglos casi, ¿no? Con este estudio podemos acotarlo muchísimo más. Es que está acotado así. Y ahí sí que me juego la mano. Yo me puedo equivocar 5 años, pero no, porque es que ya hay muchos. He puesto estos por el juego de la oveja. Podía haber puesto muchos más, y si tengo más tiempo, porque no me he dedicado a fondo, eso son cosas recogidas, seguramente encontraré mejores paralelos. Tengo que mirar sobre todo la zona de Anatolia, de la Grecia Oriental, porque yo sospecho, intuyo que viene de esa zona. A ver en Samos cómo están dibujados los labios, es decir, hay pequeños elementos que dan pistas. Y una vez que lo acotas, entonces funciona. La Dama de Elche se ha hecho en la generación posterior a que los griegos han conseguido superar Salamina y aquí Himera. Y por primera vez se ven libres de caer en las manos del león oriental. Bueno, es importantísimo. Es un momento de exaltación del mundo griego. Es 560, ¿no? Antes de 580, y la Dama la hacen 570, 560. 400, perdón, 400. Estoy diciendo menos mal que 470. Entonces, claro, pasa a tener su sentido. Y es justo en ese momento cuando se están asentando los antiguos reinos orientalizantes, pero que su cabeza estaba en la Fonteta y en Crevillente, en la Peña Negra. Estos señores se han cargado eso hacia el 520, por lo que vamos sabiendo de las excavaciones, lo que he espiado ayer a los colegas Alberto Lorri y Mariano Torres, que estaban por ahí, y donde espía, tal. Entonces, se cargan aquello porque el nuevo núcleo está en Elche. ¿Por qué está en Elche? Porque controla mejor la vía del Vinalopó hasta toda la meseta, vendiendo sal y jamones. La sal es el jamón y la cecina. Es decir, es mantener proteína. Menuda revolución en la historia de la gastronomía. Y eso permite pagarme estos rodetes. ¿Usted ha afirmado que Erna es Peña Negra? Sí, pero no lo afirmó, eso no lo he soñado anoche. Pero los trabajos que están haciendo desde González Prats y que ahora sigue con muy buena metodología mi admirado colega, y a pesar de colega buen amigo, el profesor Alberto Lorrio, me hacen pensar que tiene que ser Erna. Y lo digo porque yo excavé otro yacimiento muy curioso también del mismo tipo y de la misma época en Medellín, en Extremadura. Al final acabó convirtiéndose con Isturges, nombre horroroso, pero era un puesto que decía Heródoto que estaba en el borde de los tartesios ya pegando a los celtas. Y al final resulta que coinciden los datos y que está ahí. Pues yo creo que coinciden los datos para pensar que Erna todavía es el borde de Tartesos. No Tartesos entendido como unidad política, porque no, eso nunca fue, pero sí como un elemento cultural que estaba en esta zona, controlando esa vía esencial, y la vía de Heracles además. Por alusiones. Vamos a ver, tenemos solamente una noticia, que es la del periplo Aguirre, ¿no? No hay más noticias, nadie más vuelve a mencionar la ciudad. Entonces es un tema de análisis de texto, es decir, aquí está la desembocadura de Segura, aquí estuvieron los primeros habitantes, Periplo es un poeta, hace un poeta del siglo IV, es decir, que un poeta del siglo IV sepa que los fenicios estaban en Guardamar cuando hasta 1980 y pico no aparecieron evidencias fenicias, lo que quiere decir que ese pasaje, por lo menos, parece que tiene cierta verosimilitud. A partir de ahí describe la costa, dice que hay una serie de islas y a continuación dice, y ahí estuvo el límite de los Tartesios y ahí estuvo la ciudad de Erna. Parece que Erna va con Tartesios y claro, en ese modelo territorial que presenta el profesor Almagro, Peña Negra tiene 40 hectáreas. Está funcionando desde el siglo IX, exportando materiales metálicos a todo el Mediterráneo. Fonteta es de finales del octavo, claro. Tiene 2 hectáreas. Es decir, es un núcleo importante, un poco de entrada de material fenicio por la desembocadura de Segura, pero el núcleo potente que está jerarquizando el territorio, en principio eso no quiere decir que efectivamente alguien no nos cambie el nombre y Erna por haber querido decir Fonteta, pero no lo dice. Dice, aquí estuvieron los fenicios por la ciudad de Erna. Y la cosa después dice que el ruidoso el Vinalopó, sin que nadie lo escuche, porque parece que la Alcudia todavía no está.
En la zona de Elche no hay, claro que hay Talamoro, hay algún yacimiento, pero no hay yacimientos comparables. Y es el modelo previo a la Alcudia, o sea, previo a ese horizonte que estamos comentando, ¿no? Los dos grandes núcleos, Guardamar, y ese es el argumento. Después, como ha desaparecido ya, Peña Negra desaparece en el 520, 530, Estrabón, Plinio, nadie de la ciudad, porque la ciudad ya no hay noticia de ella más allá de ese momento. Y ese momento está basado en un navegante que en el siglo VI está dando vueltas por aquí y que en esas cartas de navegación tiene noticia de tanto de Fonseca como de Peña Negra, y no de Leighton, que todavía no funciona. Y por eso son tan importantes estos trabajos. Por ahora hasta que me echen la luz. Pero por eso son tan importantes estos trabajos, porque si no tenemos buenos hitos cronológicos, no entendemos. Es decir, antes esto se ha conocido siempre, pero no teníamos fechas. Ahora sabemos que es antes del 520. Oye, es muy interesante. En el 520 no tenemos seguridad de que estuviera la Alcudia funcionando. En el 500-480 seguro. Si aquello se acaba en eso y esto empieza en esto, suena un montón a que los que se han cargado aquello han creado esto. Con toda su tradición. Es decir, empieza la historia a tener sentido. Y si tú dices, oye, y además estabais Saladares y es la vía de la sal. Es decir, el que quería pagar jamón, a pagarme a mí los collares. Oye, es historia. Además, bueno, por preguntar, ¿cuántas ciudades hay de 40 hectáreas en ese momento? Y además la cultura material está dando la razón, ¿no? En esta zona ninguna, tienes que bajar ya a la Baja Andalucía, es decir, a las grandes ciudades del suroeste, e incluso la zona del sureste, pues Baza tiene 5 hectáreas, en época ibérica, me da igual. Turn y todas estas pues tienen 15, 20. Y además lo que tiene es un sistema territorial, tiene fortines controlando el acceso desde el Bajo Segura al medio Vinalopó. En este momento la vía es esa, cuando cae Peña Negra, la vía pasa a Elche y ya el acceso al interior es por el Vinalopó, no por la zona entre el Bajo Segura y la Sierra de Cristo. Entonces ahí, bueno, en esa zona aparece un pueblo pequeño y poco más. Es decir, ese es el modelo que nosotros vemos en este momento. Y después, por alusiones también, por lo que estoy comentando, como yo, en fin, el profesor Uroz llevaba 2 años excavando en la Alcudia, yo entrado en el equipo, y claro, hay una muralla, en fin, que va en todo el frente, donde aparece la lámpara, vamos a ver que ha habido las 2 zonas posibles, puede ser donde está el monumento, o 30 o 40 metros más hacia el museo, a mí me da igual, es decir, arqueológicamente parece que está saliendo en ese frente de Bancal asociado a esa muralla. El problema que teníamos hasta ahora es que no hay materiales asociados a la muralla, un nivel de cimentación, sobre una base, digamos, virgen, porque no hay material asociado, incluso por fuera no hay elementos de derrumbe, sino elementos de arrollada natural, y ahora está saliendo material hace 2 semanas, empezamos a excavar otra vez el lunes, y el poco material que ha salido, el nivel de cimentación, es ibérico. Claro, han salido 10 piezas, claro, estadísticamente, pues, si encontramos 20 más y las 20 son romanas, pues no tenemos que decir, pero lo poco que ha salido es ibérico, es verdad que es un ibérico muy genérico, y esa es la clave, no es lo mismo que la muralla sea de Egipto y que la Dama se haya amortizado, por ejemplo, una muralla resistente, que la muralla sea del tercero, y entonces la amortización tiene que ser posterior. Pero es muy interesante lo que decía el profesor Almagro. El problema es que la financiación es corta, entonces con la financiación que nosotros tenemos de la universidad, en fin, da para hacer esos pequeños cortes que te quedas con ganas de decir, bueno, ya el profesor saca aquí 30 metros de muralla, sí, claro, multiplícame por la financiación de 15.000 euros, en fin, necesitas más información, porque son yacimientos muy complejos, y tienes que abrir en extensión, porque hay cosas visigodas, enterramientos tardomanes, etcétera, etcétera. Es muy complicado. Y si no tienes grandes cortes, grandes espacios abiertos, no puedes interpretar, que es lo que nos demanda la sociedad. Y esto de cuando te dejen de excavar, en fin, de extensión. Hay una solución. Si alguno de ustedes conoce una multimillonaria americana rica, o el señor Alberto Lorio y yo estamos dispuestos a sacrificarnos previo petición que no estamos seguros que lo conceda, pero será por la ciencia, ¿eh? Es decir, eso son limitaciones, con el tiempo se llegará, pero también hay que saber dónde estamos. Sí, sí. Bueno, yo quería en primer lugar felicitarlo, no solamente por el conocimiento que ha vertido, sino la forma en que lo ha hecho, ¿no? No todo el mundo sabe divulgar científicamente como lo ha hecho usted esta tarde.
Entonces ha sido un placer escucharle. Tiene la sala llena y estamos entusiasmados. Y por otro lado, yo recojo el tirón de orejas cariñoso de que queda mucho por hacer. Y usted lo ha demostrado como, dedicando más tiempo, ha afinado en un dato importantísimo. Pero es que aquí estamos, la cátedra institucional, es decir, estamos dos universidades, está la Alcudia, está el ayuntamiento. Creo que hace falta también una colaboración en ese sentido. Es decir, los recursos son escasos, pero si colaboramos, mejor que seamos por separado. Claro. Además lo podemos hacer entre todos. Es decir, si hay gente que tiene tiempo, ¿por qué no estudiar pieza por pieza, por ejemplo, los collares, con todo su simbolismo? Son anforitas. Yo sospecho lo que tienen. Tienen perfume. Pero el perfume no es el perfume que me pongo yo ahora el día que quiero presumir y ligar. Menudo pegote que me he echado, pero bueno. No, es el perfume de la dama de Galera, que es el perfume de la vida eterna. No quiero explicar de dónde viene ese perfume porque escandalizaría, pero eso es lo que da la vida. Oye, y esa señora está llena de perfume, por eso tiene forma de alforita, no se ha puesto otra cosa. Entonces vamos desentrañando cada cosa del crucigrama y al final es que nos está contando todo, aunque no escriba, porque escriben por imágenes y por símbolos. Es enormemente atractiva y eso es un desafío para el que le gustan los misterios, para el que tal, y luego para la historia de nosotros. Y es la mejor escultura de todo el Mediterráneo occidental, fuera de Italia. Es que lo merece. Yo creo que una cosa como la cátedra de animar a jóvenes a que hagan, es decir, y es un trabajo colectivo, porque es una cosa que es colectiva, yo creo que es muy bonito. Yo por tanto le agradezco muchísimo y lo digo en nombre de la academia también, el que tengan estas inquietudes y que veamos cómo tenemos que valorar nuestro patrimonio cultural. Luego aparte nos podremos pelear en el fútbol o con partidos políticos, pero tenemos cosas enormemente gratas, comunes que hacer. Sí, perdone, no me quiero quedar con las penas de que nos escandalice. Quiero saber dónde las perfume. Mejor no hablar. No. Yo me puse a estudiar la dama, le he puesto por ahí rápidamente, la dama de Galera, que es una figurita así de chiquitina, que salió en una tumba y que es una figura del siglo VIII, y sale en una tumba del siglo V, de fines del V. Y tiene la cabeza para meter un perfume por aquí que sale por los pechos. Entonces eso son unos vasos rituales muy característicos del Oriente, que era con los que se ungía a los reyes. A los reyes de Judá se les ungía y pasaban los reyes a tener, yo creo que se me oye bien, ¿no? Pasaban a tener carácter divino, sacro, estaban consagrados. Entonces el perfume era lo que separaba, eso sí lo he dicho, a los dioses de los mortales. Nosotros morimos y olemos mal, y si no nos lavamos también. Y en esa época no se lavaban todos los días, pero además la concepción es la muerte, eso es lo que huele mal de verdad. Mientras que el Dios tiene vida eterna, y por eso huele bien siempre. Y el olor es el sicómoro y las plantas aromáticas. Entonces, si yo me perfumo, yo capto esa fuerza divina. Y las estatuas estas las ungirían todos los días, o por lo menos todas las fiestas. ¿Por qué? No para que perfumaran bien, que también es agradable, como el incienso, no. Porque es que ese perfume suponía darle la fuerza de la divinidad para que tuvieran poder mágico. ¿Lo he explicado suficientemente ahora, un poco mejor? Es que es eso que usted dice. Ese perfume es ese. ¿Lo he explicado ahora mejor aún? Perfume de la sexualidad. Maravilloso. No voy a hacer un artículo porno. Y eso lo explican los textos orientales. Lo que tenemos que hacer es leer. Y entonces vas leyendo y vas descubriendo cosas. Y esta señora es la que permitía que las plantas y los animales y las personas se reprodujeran. Porque era la vida ella. Por eso era santa y por eso la salvan, aunque se destruya todo. La Virgencita no, aunque me juegue la vida. Creo, es una hipótesis, pero son cosas que hay que estudiarlas. Pero el perfume que he explicado, la historia del perfume en la antigüedad, es eso. Y se va democratizando. Al principio solo se unge al rey, porque es el Dios. Luego a los sacerdotes.
Luego los instrumentos. Y ya en época romana a todo el mundo le ponen un lacrimatorio, que es un poquito de perfume, porque este perfume te unge y te da la vida eterna. Fíjense qué cosas más bonitas. Sí, perdón. Teniendo en cuenta que la dama de leche es más, yo también lo veo así, ¿no? Diosa que una divinidad más que la reina, ¿no? Es las dos cosas. Bien, pero es que para nosotros patriarcado. es que nosotros somos racionalistas. Sí, empezamos, o es blanco o es negro, o está. No, lo que intento decir, métase en cómo pensaba un íbero y qué concepción del mundo, esa palabra tan fea, qué cosmovisión tenía, e intenta explicarlo ahí, porque si lo intentas explicar desde nuestra mentalidad, pues acaba diciendo lo que un cara colega mío que dice que es un soano. Toma ahí, qué golpe. Bueno, llevamos ya un buen rato, entonces yo creo que vamos a dejarlo ya. Veo que se han tomado muy a pecho lo de exprimir que esté aquí hoy con nosotros el profesor Almagro. Y nada, bueno, darle las gracias a Martín Almagro, a la Cátedra de la Dama de Elche por esta excelente conferencia, por su organización. Y nada, bueno, pues gracias por venir. Y las gracias a todos ustedes, porque entre todos hacemos cultura. No, de verdad. Y estamos en el siglo XXI y eso es enormemente satisfactorio. Y además, cuanto más lo trabajemos, mejor lo tendremos. Y la cultura es la base de la economía. Pero vamos, no voy a echar rollos.